El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ahí tienen ustedes la información respecto de lo que pasa en el Cantón Mejía. Era importante esa entrevista porque desde ayer Mejía retornó al semáforo rojo. Esto también me parece que es interesante aclararlo porque algunas personas decían, el fin de semana lo informamos, la colega Gisela Garzón, que trabaja justamente, que hace comunicación en el Cantón Mejía, me había alertado el viernes en la noche de esta decisión adoptada por la municipalidad que comenzó a regir desde ayer. Y algunas personas decían, ojalá que el COE nacional lo acepte. En realidad la potestad de los semáforos es de los COE cantonales. Lo que no pueden hacer los COE cantonales es modificar las restricciones asociadas al color del semáforo. Esa sí es potestad del COE nacional. Pero los COEs cantonales sí tienen la potestad de cambiar del color de semáforo, del rojo al amarillo, o del amarillo al rojo, como ha ocurrido en el caso de Mejía, o del amarillo al verde, como ha ocurrido con el caso del Cantón Daule en la provincia del Guayas. Es un poquito para generar la correspondiente aclaración. Bueno, retomemos los temas políticos. Hablábamos de la investigación en la primera parte de este espacio de noticias del caso de Daniel Mendoza. El caso de Daniel Mendoza, que desde la noche del pasado jueves tiene una evolución, porque claro, el canal de televisión Ecuavisa difundió el extracto o la transcripción de una conversación supuestamente atribuida al ex asambleísta Daniel Mendoza con el legislador Eliseo Azuero. Otros medios, como por ejemplo el día de hoy el portal Primicias, ya se hacen eco de otros pasajes, y entiendo que ya no es una, sino dos conversaciones que están siendo judicializadas, que han sido periciadas y que han sido incorporadas al proceso. Primicias titulaba en su nota del día de hoy, Azuero a Mendoza, abro comillas, a algunos de mi bancada les llegó un cariño. Y en el cuerpo de la nota, por ejemplo en la conversación, hay una parte que dice Eliseo Azuero, es que en parte yo estoy como cabeza, le conozco a Tello. Mucha gente asume que se refieren al asambleísta Raúl Tello, quien es legislador por la provincia de Pastaza, que forma parte del BADI y que preside la Comisión de Participación Ciudadana. Le hemos invitado a Raúl Tello para hablar justamente de este tema. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto saludar con todos los oyentes de Majestad. A las órdenes. Gracias por la gentileza. A ver, usted es el Tello al que se refiere en esta conversación que ha sido difundida, asambleísta. Mire, en esto yo creo que no hay que hacerse el loco ni el desentendido. Si habla el asambleísta Azuero y el asambleísta Mendoza de legisladores, obviamente yo soy el único Tello. Y yo creo que en algunos pasajes de las conversaciones de Eliseo Azuero dejan claro algunas cosas y yo considero de que no hay que sacarles de contexto. Cuando Eliseo Azuero en una conversación anterior dice es que Tello es una vaca, ¿a qué se refiere? Seguramente a que yo no me presto precisamente para ese tipo de cosas. Y cuando aquí habla de que yo le conozco a Tello, seguramente también dice eso, se refiere a eso. Porque obviamente en ninguna parte, y si fuera así, sería absolutamente falso, el asambleísta Azuero puede afirmar de que a mí me ha entregado un solo centavo de dólar. Un solo centavo de dólar. Porque además son públicas las diferencias que yo he mantenido, por ejemplo, con el asambleísta Mendoza. Absolutamente públicas. Expresadas inclusive recientemente en la sesión 668, en donde yo le hablo como un legislador que recibe canonjías y que recibe tapo de lentejas. Y esos cuestionamientos los he hecho en otras oportunidades, como por ejemplo cuando se trató la ley de simplicidad financiera. Ahí yo fui absolutamente duro en cuestionarle al legislador Mendoza. Y también lo he cuestionado públicamente en medios de comunicación cuando él pretendía ser presidente de la Asamblea Nacional. Y le he cuestionado también cuando él formaba parte yo de la Comisión de Fiscalización. Entonces yo no puedo tener acuerdos con quien he tenido diferencias profundas, diferencias públicas,
y a quien yo le he combatido y le he combatido absolutamente de manera directa. A ver, le voy a hacer un par de preguntas directas con todo respeto, pero creo que amerita porque es preciso que se esclarezca este tema. Primera pregunta. ¿Usted ha recibido cuotas de poder, cuotas, digamos, de administrativas o de reparto de cargos públicos en la provincia de Pastaza por parte del gobierno nacional? Mire, yo no he llegado a acuerdos de ese tipo con el gobierno. Mis acciones lo demuestran, mis acciones en la Asamblea Nacional. Usted conoce cuál ha sido mi votación en la Asamblea Nacional, no ahora, sino durante toda esta época. ¿Y cuál ha sido el cuestionamiento que yo he hecho al gobierno nacional en sus diferentes ministros? Ninguna de las autoridades, asambleísta Tello, perdón que le interrumpa, ninguna de las autoridades de su provincia, de la provincia de Pastaza, responde a los intereses de Raúl Tello, o me explico, ninguna de las autoridades fueron designadas por pedido del asambleísta Raúl Tello en la provincia de Pastaza. Se ha tratado de vincular por alguna situación de parentesco con una persona y también por relaciones de amistad. Yo eso rechazo. Rechazo porque yo no he llegado a ese tipo de acuerdos absolutamente con nadie. De ninguna forma. Usted no tiene nada que ver con eso. De ninguna forma. Yo no he llegado a acuerdos de ese tipo. Es más, yo no he participado en reuniones de acuerdos con el gobierno. Yo no he participado. Yo no he sido partícipe de aquello. Y por eso es que aquello se refleja precisamente en mis actuaciones en la Asamblea Nacional. A ver, le hago esta pregunta porque hace pocos días la ministra de Gobierno, María Paula Romo, había señalado que los asambleístas muchas veces proponen nombres, pero eso no significa gestión de cargos públicos. ¿Usted alguna vez le propuso algún nombre al gobierno de algún funcionario en algún puesto de su provincia? Mire, yo he propuesto que se haga remoción de cargos. Sí, por ejemplo, le he venido planteando, o más bien dicho, hace algún tiempo le planteé la necesidad de remover a la gobernadora de Pastaza por algunos hechos que se produjeron acá. La señora ministra no consideró aquello. Yo había expresado públicamente también de que esa será responsabilidad de ella. Y yo cuestionaba precisamente algunas acciones de la gobernadora de Pastaza y yo por ello pedía la remoción, pero no es que yo pedía, remuévale a la gobernadora y póngale a tal persona. Sí, yo he planteado remoción de determinado funcionario, pero no con la finalidad de que sea considerada ya una cuota política de mi parte. ¿A usted cómo le suena esto que publica Primicias, con lo que empecé este diálogo periodístico, cuando se señala en estas transcripciones que supuestamente el asambleísta Suero le dijo al ex asambleísta Mendoza: a algunos de mi bancada les llegó un cariño? Mire, yo debo de ratificar lo que he venido diciendo. Me someto a todas las investigaciones que puedan determinar, no que yo haya recibido 100,000, 10,000, 50,000, 40,000, $1,000, que yo haya recibido un solo centavo del asambleísta Suero o del asambleísta Mendoza o de todo este evento de corrupción que se está investigando. Yo no he recibido un solo centavo por mi acción parlamentaria ahora como asambleísta y tampoco cuando fui diputado en el periodo 96-98. Y me someto absolutamente a todas las investigaciones. Yo no he recibido un solo centavo, ni siquiera en calidad de préstamo de estos ciudadanos. Peor todavía, en calidad de cariñito. Entonces, yo rechazo absolutamente aquello. Y es así que yo puedo decir que, por ejemplo, con el asambleísta Mendoza, aparte de mantener una situación de diferencias y que yo le he combatido de manera directa a él, ¿sí? Yo con él jamás he tenido una reunión de carácter privada, ni en la asamblea ni en ningún otro lugar. Yo no he tenido una relación con él ni siquiera de amistad. Nuestra relación ha sido absolutamente tirante. Tanto es así que yo tampoco, nunca con él he tenido la posibilidad siquiera de compartir una llamada telefónica. Yo hasta el día de hoy no he tenido el número telefónico de Daniel Mendoza. Entonces, ¿cómo es que soy parte de esto? Y
obviamente ni siquiera nunca he tenido una conversación con él. Aparte de ello, mire, en la conversación de ese audio, el asambleísta Mendoza infiere, yo estoy seguro que es en condición de pregunta, cuando le dice al asambleísta Azuero, Tello cogió, Meche cogió, Huacho cogió. Estoy seguro que ahí hay una pregunta, que si ustedes ven en la respuesta, hay una cuestión evasiva de parte del asambleísta Azuero. Evasiva, que no permite confirmar absolutamente nada. Déjeme y que interrumpirle. además, más adelante, usted mirará de que el asambleísta Mendoza se queja y dice, ¿y por qué Tello me saca la puntos suspensivos? Una palabra que no puedo repetir. Permítame interrumpirle. En la última parte de la nota que postea hoy el portal Primicias dice, como anticipando que sería detenido y que buscaría colaborar con la Fiscalía como testigo protegido, Daniel Mendoza pide a Eliseo Azuero que le dé más nombres y detalle de los pagos irregulares a asambleístas. Y ahí está una transcripción. Daniel Mendoza, yo lo que necesito es que tú me des los nombres, pero ¿quién le dio a Tello? Eliseo Azuero le responde, yo no sé quién le dio, lo único que me dijeron a mí que él ha dado. Daniel Mendoza, en su provincia, Eliseo Azuero sí. Daniel Mendoza y Meche Azuero, tampoco Meche, pero se mandó a ver con alguien. Daniel Mendoza, pero el que sabe todo es Jalil. Azuero dice, Jalil tampoco es ningún, voy a utilizar la palabra textual, ningún cojudo. Jalil en persona, no en tal parte están, vayan, por ejemplo, sé que a Franco le habían dejado en el departamento. Esa es la transcripción de lo que publica Primicias, la transcripción de esta conversación, asambleísta Tello. Sí, yo, como le dije y le repito, no he recibido un solo centavo. Yo no he conocido esta parte de la conversación que usted en este momento está dando lectura. Sí, sin embargo, ahí, mire, el asambleísta Azuero no se atreve a decir de que a mí me hayan entregado un solo centavo. Y no va a existir esa persona en el mundo que a mí me haya entregado absolutamente nada. No va a existir, porque no existe, porque yo no he recibido. Simplemente. Entonces, aquí alguien ha estado negociando a nuestras espaldas, ¿sí? O simple y llanamente se quiere hacer esfuerzos por vincular en algo. Ahí mismo, si usted se da cuenta, el asambleísta Mendoza le conmina a que le diga quién me dio, o cuánto me dieron, le conmina. Y el asambleísta Azuero es incapaz de decir que él me haya dado o que alguien me haya dado. Porque yo no he recibido un solo centavo. Oiga, pero, vuelvo y repito. Pero lo que se infiere ahí, si me permite, lo que se infiere es que, por ejemplo, usted no tenía un trato directo con Mendoza, al menos eso que se infiere de estas revelaciones, sino que el nexo era el asambleísta Azuero como la cabeza visible de la bancada del Badi. Sí, pero él tampoco dice que me ha entregado nada. Y obviamente en las investigaciones se deberá determinar aquello. A mí el asambleísta Azuero, como dije anteriormente, no me ha entregado un solo centavo, ni siquiera en condición de préstamo. Ni él, ni por emisarios. A mí no pueden decir le entregué en el departamento, le entregué en la casa, le entregué en el carro, le entregué en ninguna parte del mundo. Yo no he recibido absolutamente nada, ni cariñito, ni nada que tenga que ver con esta investigación. Usted fue ayer a la fiscalía, entiendo, asambleísta Tello. ¿Fue convocado o lo hizo porque quiso? A ver, el día de ayer estuvo previsto que yo me acerque a la fiscalía, pero obviamente luego, ya conversando con la parte jurídica, se había acordado de que más bien la propia fiscalía debe de abrir ya una investigación al respecto y que en ese marco íbamos a esperar de que así lo haga, y efectivamente ya se lo ha hecho. Estoy convocado para el día jueves a rendir mi versión sin juramento en la fiscalía, y obviamente dos cosas al respecto de eso. Primero, yo acudiré absolutamente a todas las instancias. En ningún momento de este pasaje yo me esconderé, en ningún momento, sea cual fuere el sentido de la investigación, yo ni me esconderé ni nada. Siempre estaré dando la cara en esta investigación, y esto puede grabarlo, y esto los puedo dar firmado, porque yo no tengo absolutamente nada que esconder, yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Sabe usted algo del asambleísta Azuero? ¿Habló con él después de que se develó esto? Mire, yo con el asambleísta Azuero hablé, debe de ser la última vez unas 3 semanas, un mes, sí,
pero era exclusivamente al respecto de algunas comparecencias que se iban a dar. De allí para adelante yo no he mantenido absolutamente ninguna conversación con él, porque obviamente en este ámbito yo no he sido parte, yo no he formado parte. Él habla de ser la cabeza de esto, y entonces obviamente él como cabeza es quien tiene que dar la cara y decir la verdad. Y decir quién me ha entregado, en dónde me entregaron, cuánto me entregaron, pero a mis manos no ha llegado absolutamente nada que yo conozca. ¿Cómo queda, y con esto cierro, asambleísta Tello, cómo queda la bancada del Badi en este momento? Usted nos ha explicado, nos ha dicho su posición, nos ha dicho su verdad, pero ¿cómo queda la bancada del Badi con esto? Mire, si ustedes revisan, yo en algunos pasajes desde hace mucho tiempo vengo diciendo de que la bancada no existe. En mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 668, en donde que el legislador Azuero habla a nombre del Badi, yo creo que con una intención o una mala intención habla a nombre del Badi y dice que el Badi va a votar en determinada dirección en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Inmediatamente cuando yo intervengo, yo le desautorizo. Y le desautorizo y le digo de que yo no voy a hablar a nombre de alguien porque yo no acostumbro a darme atribuciones que no me correspondan. Y que el Badi no ha tomado absolutamente ninguna decisión. ¿Por qué es así? Porque el Badi desde hace mucho rato no existe, no nos hemos reunido ni siquiera antes de la pandemia, y peor todavía en medio de la pandemia, ni para conversar de estos temas, ni para conversar tampoco de temas de carácter legislativo, ni de otros. Ya el Badi en el ámbito orgánico prácticamente no existía. Yo particularmente me he venido negando a participar en reuniones mucho más antes, porque consideraba de que la línea de acción del Badi se alejaba de mis postulados, se alejaba de mi pensamiento, y en ese ámbito también, si ustedes revisan, la línea de mis votaciones ha sido totalmente diferente a algunos legisladores de esa agrupación. A ver, entonces, ¿el Badi ya no existe o usted ya no forma parte del Badi? Mire, para no formar parte hay que pasar por escrito. Si yo no lo hice es porque ya no existe. De que salí del BIN y ahora salgo del Badi, por ese tipo de detalles. Pero ustedes miren en el tema de la votación, de las votaciones, mis votaciones, nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver con los legisladores del Badi. Yo voto totalmente diferente en juicios políticos, voto totalmente diferente en leyes, es decir, mis actuaciones han estado absolutamente alejados a los intereses que pueden haber tenido algunos miembros de esa agrupación. Correcto. Asambleísta Tello, gracias por el tiempo. Usted nos ha revelado que el día jueves, pasado mañana, ha sido convocado por la Fiscalía para su versión sin juramento. Gracias por la gentileza, que tenga buen día. Siempre a las órdenes, un gusto. Raúl Tello, asambleísta por Pastaza, integrante del Badi. Bueno, él dice que el Badi ya no existe. Creo que ha quedado claro esta última parte. El Badi está desarticulado, es lo que nos ha dicho, y nos ha presentado su verdad para el debate público sobre la constancia de su nombre en estos diálogos que han sido difundidos, que están periciados, que están judicializados y que de alguna forma reorientan la investigación respecto de los hechos de corrupción por los cuales está siendo procesado el ex asambleísta Daniel Mendoza. 8 de la mañana con 4 minutos en A Primera Hora.